En esta clase nosotros vamos a empezar con un nuevo capítulo del curso que es el de dinámica. Si ustedes se acuerdan, nosotros estábamos estudiando el movimiento, a describirle a través de su posición, de su velocidad o su aceleración. Pero si ustedes recuerdan, cuando definimos la cinemática, nosotros dijimos clarito que no nos va a preocupar cuáles son las razones que producen ese movimiento. Eso no nos competía en ese momento. Pero eso es lo que nosotros vamos a estudiar ahora. Simplemente la dinámica estudia las causas que producen el movimiento. Y como ustedes recordarán del curso anterior y como vamos a profundizar más en esta misma clase, el movimiento se produce precisamente por la acción de una fuerza. Entonces, si nuestra partícula antes se estaba moviendo, es porque sobre esta partícula actuaba una cierta fuerza, que como nosotros vamos a ver más adelante, en realidad es una fuerza neta. Pero, ¿qué es una fuerza? Mide el grado de interacción que tienen dos cuerpos. La fuerza es simplemente un número y una dirección que mide qué tanta interacción existe entre dos cuerpos. Como ustedes recordarán, posiblemente del semestre anterior, las fuerzas generalmente se miden en una unidad que se llama Newton, que simplemente es igual a kilogramo por metros sobre segundo al cuadrado. Pero antes de estudiar las fuerzas de la mecánica, nosotros vamos a estudiar o simplemente a mencionar cuatro tipos de interacciones fundamentales que existen en la naturaleza. Seguramente ustedes conocen esta de acá, es la fuerza o la interacción electromagnética, que es simplemente la fuerza que existe o que aparece entre dos cuerpos que tienen carga. Como por ejemplo en este dibujito que ustedes pueden ver aquí, nosotros tenemos dos imanes, el polo norte tiene una cierta carga, el polo sur tiene otra carga, y entre ellos va a aparecer una fuerza. Fíjense en esta simulación que está aquí, es justo lo que estaba al otro lado. Si ustedes colocaran dos imanes sobre una mesa, justo en la posición que se encuentran aquí, ustedes van a sentir en sus dedos cómo empieza a haber una cierta atracción entre esos dos imanes, de tal forma de que si ustedes abren esos dedos, ustedes van a ver cómo esos imanes se van a mover y van a ser atraídos. Y lo mismo, si ustedes le dieran la vuelta a uno de estos dos imanes, ustedes podrían sentir esa fuerza de repulsión. Esa es una de las cuatro interacciones fundamentales que existen, la electromagnética. Hay otro tipo de interacción que aparece precisamente dentro del núcleo de los átomos y esta es la que se llama la fuerza o la interacción nuclear fuerte. Seguramente a ustedes en química también les dijeron que esta imagen que nosotros tenemos de los átomos, que es la típica que uno dibujaba cuando era niño, es un poco incorrecta. En realidad el átomo y las partículas son cosas mucho más complejas que nosotros no terminamos de entender. En realidad un átomo es una nube de densidad, de probabilidad, y el electrón en realidad no sigue una trayectoria, sino que esos orbitales que ustedes hablaban en química es una densidad de probabilidad de encontrarle el electrón. Esto de aquí representa que es mucho más probable encontrarle al electrón dentro de esta región que fuera de esta región. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos una ilustración de lo que sería un átomo de helio. Como ustedes saben, los núcleos están compuestos de partículas. Esto debe ser una representación de los neutrones y de los protones. Entonces, ¿por qué si es que en nuestro núcleo hay partículas con carga positiva, por qué el núcleo permanece cohesionado? Y eso es precisamente por esta fuerza nuclear fuerte. Esta es simplemente la fuerza que mantiene unido al núcleo. Además, nosotros tenemos otro tipo de fuerza que es la nuclear débil. Y esta es la fuerza que está presente en las desintegraciones o en los decaimientos. Por ejemplo, ahí en ese dibujito ustedes pueden ver un neutrón. Puede decaer en tres partículas, un protón, un electrón y un antineutrino tipo electrón.
Y finalmente, la otra cuarta fuerza que existe es la fuerza gravitacional, que aparece entre dos cuerpos que tienen masa. Si aquí tenemos la Luna y aquí tenemos la Tierra, entre estos dos cuerpos va a aparecer una fuerza de atracción, que está dada por esa expresión que seguramente ustedes vieron alguna vez, que era proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que les separa. Esta fuerza gravitacional es una fuerza siempre de atracción entre dos cuerpos con masa. Y esa fuerza es precisamente la que mantiene a los planetas girando en sus órbitas, miren. Estos son dos cuerpos orbitando alrededor de su centro de masa, que es esta cruz de aquí, en órbitas elípticas, debido precisamente a esa fuerza gravitatoria. Nosotros vamos a trabajar en este capítulo simplemente con las fuerzas mecánicas, que son fuerzas que nosotros aplicamos y actúan sobre nuestros cuerpos. Vamos a hacer una distinción, por ejemplo, entre fuerzas externas y fuerzas internas. Supongamos que este cuerpo de masa 2 que aparece aquí es un mueble y ese cuerpo de masa 1 es la tele. Este es el mueble de la tele, esta es la tele. Y sobre ese cuerpo ustedes van a aplicar una cierta fuerza, precisamente para llevarle al mueble a otro lado. Obviamente, contraria a esa fuerza va a aparecer un rozamiento. Ese rozamiento nos va a impedir que el movimiento sea tan fácil. Va a ser una oposición al movimiento, a la fuerza que nosotros estamos produciendo. Además, este sería el peso, que sería la suma de estos dos pesos, y además va a haber la normal. Entonces, lo que yo acabo de hacer ahorita es graficarles todas las fuerzas externas que actúan sobre nuestros cuerpos. Si ustedes se dan cuenta, básicamente lo que yo hice aquí es considerarle a esto como un sistema, como un todo. No es que yo le estoy moviendo, queriendo mover únicamente al mueble. Yo le estoy queriendo llevar al mueble con la televisión a otro lado. Y esas son las fuerzas que aparecen. Esas son nuestras fuerzas externas. Pero por otro lado, si ustedes se ponen a pensar, también nosotros vamos a tener lo siguiente. Este sería una fuerza que ejerce la tele sobre el mueble. Esta sería, por ejemplo, la que ejerce el mueble sobre la tele. Y obviamente, sí o no, chicos, que aquí nosotros vamos a tener un rozamiento entre la tele y el mueble. De ley va a haber un rozamiento. Si no, al momento de ustedes jalar el mueble, la tele va a salir volando, si es que no hubiese un rozamiento. Entonces, estas fuerzas que están aquí en rojo son las que se llaman las fuerzas internas. ¿Cómo definirían entonces ustedes cuáles son las fuerzas externas y cuáles son las fuerzas internas? Las fuerzas externas son las fuerzas que se ejercen o que actúan sobre el sistema considerado como un todo. Entonces, fíjense justo en el dibujo de acá arriba. Tenemos el mueble y tenemos la tele. No es que le estamos analizando al mueble por separado y a la tele por separado, sino que fíjense, por eso mismo yo le tracé con una línea en verde. Es como si nosotros tuviéramos esto, miren. Es como si no tuviéramos dos cuerpos, si no tuviéramos simplemente uno. Y el análisis que nosotros hacemos es precisamente de eso, de nuestro sistema considerado como un todo, como si no fueran dos cuerpos, que de ley va a haber una interacción entre esos dos cuerpos, sino como si fuera una sola cosa, solo esa cosa verde que está ahí. ¿Está claro? ¿Cuáles serían en cambio las fuerzas internas? Las que están en rojo. Si este es nuestro sistema, miren, sí o no que esta es una parte de nuestro sistema. Entonces, las fuerzas internas son las fuerzas que una parte del sistema ejerce sobre el otro. Por ejemplo, las fuerzas que la tele ejerce sobre el mueble, o por ejemplo, las fuerzas que el mueble ejerce sobre la tele. Listo. Además, nosotros podemos tener lo siguiente, como en estos dibujos de aquí, miren. Sobre este cuerpo ustedes tienen un montón de fuerzas actuando sobre ese cuerpo. Como aquí, miren, nosotros tenemos la fuerza 1, la fuerza 2, la fuerza 3, hasta la fuerza K. Este sistema es totalmente equivalente
a este otro sistema de acá. El mismo cuerpo, pero si sobre ese mismo cuerpo no estuviera actuando un montón de fuerzas, si no estuviera actuando una sola, que nosotros le llamamos la fuerza externa neta, o como ustedes recordarán, al final nos olvidamos de esto y simplemente le llamamos la fuerza neta. Es la suma vectorial de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Es decir, la F1 más la F2 más la F3 hasta la késima, que a esto nosotros le podíamos representar con la notación de sumatoria. Fíjense, por ejemplo, aquí nosotros tenemos una simulación. Aquí nosotros podemos ver la suma de las fuerzas, los valores de las fuerzas y, por ejemplo, podemos colocar aquí una persona que va a jalar parece un camioncito con caramelos, algo así, con una fuerza de 100 newtons hacia la derecha. Y en el sentido contrario, le vamos a poner una persona que también va a jalarle con una fuerza de 100 newtons, pero hacia la izquierda. ¿Qué es la fuerza neta? Simplemente es la suma de esas dos fuerzas. Entonces, si yo le corro eso, como nosotros tenemos la misma fuerza en direcciones contrarias, sí o no que esa fuerza se va a anular. Si nosotros le retiramos a esta persona, obviamente ahí sí se va a mover, precisamente porque la fuerza neta que actúa va a ser diferente de cero, como vamos a ver ahorita. Miren, le voy a poner esta persona de acá. Va a ejercer una fuerza de 100, esta una fuerza de 50. ¿Cuál es la fuerza neta que actúa sobre ese cuerpo? Es 50, ¿no es cierto? Es la suma vectorial. Sería 100i menos 50i. Es 50i. Como ustedes ven, y nos vamos a ver más adelante en las leyes de Newton, esa fuerza neta va a ser precisamente la que va a producir el movimiento. Entonces, aquí viene tal vez la parte más importante de la dinámica, que son las famosas leyes de Newton. Ahí está Newton para que le conozcan. ¿Qué va a pasar con esta caja de aquí? Si ustedes le dejan ahí y no hacen absolutamente nada, ¿qué va a pasar con esa caja? Nada. Va a permanecer en reposo. Para que ésta cambie su estado de movimiento, de ley, nosotros tenemos que aplicar una fuerza. Si nosotros aplicamos una fuerza, esa caja se va a empezar a mover. Si no, no. Y eso es lo que dice la primera ley. Dice que un cuerpo permanecerá en reposo a menos que sobre él actúe una cierta fuerza. Obviamente, Newton se refiere, y le voy a poner en lápiz, a una fuerza neta, distinta de cero. ¿Por qué? Entonces piensen bien en esta pregunta, chicos. Si sobre un cuerpo aplicamos una fuerza o varias fuerzas, ¿el cuerpo de ley se va a mover o no necesariamente? No se va a mover si la sumatoria de las fuerzas nos da igual a cero. Exactamente. Entonces les voy a mostrar esto que nos dice la compañera en esta otra simulación. Miren lo que tenemos aquí. Nosotros estamos aplicando una fuerza. Es esa fuerza tomate que está ahí. Pero obviamente existe una fuerza de rozamiento en dirección contraria. La fuerza aplicada 124 newtons, la fuerza de rozamiento 124 newtons. Mientras esas fuerzas sean iguales, si la fuerza neta es igual a cero, nuestro cuerpo va a permanecer en reposo. Entonces nosotros tenemos varias opciones, miren. No necesariamente esto significa que sobre nuestro cuerpo no actúa ninguna fuerza. Nosotros podemos tener una fuerza F1, por ejemplo, y una fuerza F2. Si estas dos fuerzas son iguales, entonces la fuerza neta es igual a cero. Si nuestra fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es igual a cero, solo puede significar dos cosas: que está en reposo o la otra que ya vamos a ver ahorita. Pero que un cuerpo esté en reposo no significa necesariamente que sobre ese cuerpo no actúe ninguna fuerza. Significa que las fuerzas también se pueden estar anulando y que la fuerza neta es igual a cero. Entonces, fíjense, ahí nosotros no estamos aplicando ninguna fuerza.
el cuerpo va a permanecer en reposo, ¿no es cierto? Pero miren, ahí nosotros estamos aplicando una fuerza, solo que la fuerza que nosotros aplicamos y la de rozamiento son las mismas, miren. La fuerza neta vale 0, dice aquí. Y como esas fuerzas se equilibran, simplemente el cuerpo va a seguir en reposo. Por eso, esta parte de aquí que es importante. Se va a mover cuando actúe una cierta fuerza, pero en realidad es nuestra fuerza neta que tiene que ser distinta de 0. Otra posibilidad que puede haber, si es que la fuerza neta es igual a 0, es que nuestro cuerpo se mueva en línea recta con rapidez constante. Si la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es 0, significa dos cosas. Que el cuerpo está en reposo. Eso significa que la velocidad es 0. Si la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es 0, eso significa que puede estar moviéndose con movimiento rectilíneo uniforme, es decir, que su velocidad es constante. Entonces yo sé que esto es un poco complicado de entender y por eso yo les voy a mostrar esta simulación. En esta simulación de aquí, nosotros no consideramos el rozamiento. No vamos a tener una fuerza opuesta a la que nosotros vamos a aplicar. Les muestro, miren. Aquí ustedes tienen la fuerza aplicada, pero no tienen una fuerza en dirección contraria. Acá ustedes sí tenían rozamiento. ¿Se dan cuenta? Aquí nosotros simplemente vamos a aplicar una fuerza sobre este cuerpo. ¿Qué opinan que va a pasar? ¿Se va a deslizar? ¿Por cuánto tiempo se va a deslizar? ¿Se va a detener eventualmente si no hay rozamiento? No, va a deslizarse infinitamente hasta que haya otra fuerza que lo detenga. Exacto, ¿no es cierto? Entonces, miren, nosotros vamos a darle, yo le voy a dar un pequeño impulsito, ¿no es cierto? Bueno, más grande, miren. Ahí yo ya estoy aplicando una fuerza. Ustedes van a ver cómo esa flecha va a desaparecer. Claro, nosotros dejamos de aplicar la fuerza. Pero como no hay rozamiento, a pesar de que no hay ninguna fuerza actuando sobre nuestro cuerpo, este cuerpo se va a seguir moviendo indefinidamente, indefinidamente. Fíjense en la velocidad. Y la velocidad siempre va a ser la misma. Se está moviendo con velocidad constante a pesar de que no haya ninguna fuerza que actúe sobre ese cuerpo. Entonces, si sobre un cuerpo actúa una fuerza neta 0, puede significar también que se está moviendo con velocidad constante. Entonces nosotros tenemos este otro caso, que sí está en movimiento, pero que se mueve con velocidad constante. La primera ley de Newton nos dice qué pasa cuando la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es 0. O el cuerpo está en reposo o el cuerpo se mueve con velocidad constante. La segunda ley de Newton, en cambio, nos dice qué pasa cuando la fuerza neta es distinta de 0. Cuando esas fuerzas ya no están en equilibrio. Cuando sí hay una fuerza neta. Veamos en nuestra simulación, miren. Miren cómo la fuerza aplicada y la fricción son las mismas. La fuerza neta es 0. Yo sigo aumentando la fuerza hasta que se rompe el equilibrio y tenemos una fuerza neta constante. Primera pregunta, ¿qué pasó con el cajón? Antes estaba en reposo, ahora está en movimiento. Segunda pregunta importante, miren qué pasa con la velocidad del cajón. ¿Se mantiene constante o no se mantiene constante? Cambia, miren cómo está cambiando la velocidad. ¿Cómo nosotros habíamos medido ese cambio de la velocidad en un intervalo de tiempo? ¿A través de qué magnitud? La aceleración. Miren cómo una fuerza produce precisamente, primero, el movimiento, ¿sí? Una fuerza neta distinta de 0 produce que se mueva y produce que cambie la velocidad, es decir, que haya una aceleración. Miren, por efecto del rozamiento, ¿sí? Nosotros ya no tenemos una fuerza aplicada, pero sí tenemos una fuerza de rozamiento. Obviamente, en este caso, el cuerpo ya no va a moverse indefinidamente, sino que simplemente se va a empezar a detener. ¿Qué produce una fuerza neta distinta de 0 sobre un cuerpo? Produce un cambio en su estado de movimiento. La gran mayoría, ¿qué hubiese dicho? Sinceramente, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo?
¿Qué significa fuerza es igual a masa aceleración? Cuando yo les pregunto eso a sus compañeros, a veces dicen, la fuerza es directamente proporcional a la aceleración, o la aceleración es directamente proporcional a la fuerza y inmediatamente proporcional a la masa. Eso tampoco no es nada, ¿ya? No es nada. Y decir fuerza es igual a masa por aceleración tampoco es física, ni matemática, ni ingeniería, no es nada. Si ustedes tienen hermanitos de 3 años que medio ya están aprendiendo a hablar, ustedes le pueden enseñar a decir la segunda ley de Newton es fuerza igual a masa por aceleración y él va a repetir eso, sin que realmente entienda. ¿Por qué está mal esta expresión? Cualquier fuerza, primero que nada es la fuerza neta. La fuerza neta es la que va a producir un movimiento. Segundo, en realidad, esta expresión de aquí es un caso particular de la forma más general que tiene la segunda ley de Newton. Newton le expresó a la segunda ley en función de una magnitud que se llama la cantidad de movimiento. Nosotros vamos a ver esta magnitud más adelante, pero ustedes ya han de haber estudiado esto el semestre anterior. ¿Qué mide la cantidad de movimiento? Supongamos que ustedes tienen una pelota chiquita que se mueve a 10 metros por segundo y ustedes tienen una bola grande de bolos que se mueve a 10 metros por segundo. Según lo que nosotros vimos antes en cinemática, son dos partículas que se mueven a la misma velocidad. ¿Cómo nosotros distinguimos eso? Simplemente multiplicando la masa del uno por la velocidad y la masa del otro por la velocidad. Entonces, esta magnitud física P es un número simplemente que nos va a permitir cuantificar la diferencia del movimiento entre las dos. Entonces, ¿cómo definió Newton esta segunda ley? Precisamente como la derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Fíjense en la ecuación. La acción de una fuerza produce un cambio en el estado de movimiento del cuerpo. Si un cuerpo se está moviendo es porque sobre él actúa una cierta fuerza neta. Y por si acaso, si no me creen, les voy a mostrar. Veamos en el Wikipedia. Aquí está, miren. La derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo, que es justo lo que les puse aquí. Y ahora, ¿de dónde aparece lo de masa por aceleración? Les voy a dar una pista, ¿ya? Le voy a reemplazar a esa cantidad de movimiento. Sería la derivada con respecto al tiempo de la masa por la velocidad. La masa es una constante, entonces saldría de la derivada y la derivada de la velocidad es igual a la aceleración. Entonces, por eso la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Pero tú dijiste algo bien interesante, que la masa es una constante. La masa siempre será constante. No, si es que la masa es constante, como dijo la compañera, le podemos sacar de nuestra derivada, tendríamos masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, y esto es simplemente igual a la masa por la aceleración. Esa expresión que generalmente la gente recita sin saber qué es un caso particular de la segunda ley de Newton para cuando la masa es constante. Obviamente, si es que la masa cambia en el tiempo, miren, lo que tendrían aquí es un producto de dos funciones, la derivada de la masa por la velocidad, más la masa por la derivada de la velocidad. Es justo esta expresión que está aquí, ¿se dan cuenta? Y ustedes dirán, ¿dónde aparecen cuerpos que cambian la masa? Justo en los cohetes, ¿no es cierto? Acuérdense que un cohete va cargado con el combustible que necesita para el viaje y ese combustible se va consumiendo simplemente. Les doy otro ejemplo. Supongamos que estos son ustedes. Y supongamos que aquí tienen un cajoncito. Ustedes se van en su bici a hacer compras. Ustedes tienen aquí las compras del súper, pero una bolsa ha estado rota y obviamente mientras ustedes están regresando a la casa, las cosas se van cayendo. Si ustedes se dan cuenta, la masa de este sistema no permanece constante. Esa masa también cambia en el tiempo y va disminuyendo. Entonces, esto de que fuerza es igual a masa por aceleración, no es tan cierto. Es un caso particular para cuando la masa es constante y además no es cualquier fuerza, es la fuerza neta. Es la suma vectorial de todas las fuerzas.
¿Qué es lo importante? Es entender qué está detrás de esta expresión. La acción de una fuerza neta distinta de cero sobre un cuerpo va a producir que cambie su estado de movimiento. Tercera ley de Newton. Es la ley de acción y reacción. Entonces, fíjense, por ejemplo, en estos dos patinadores. Esta persona que le vamos a llamar A va a ejercer una cierta fuerza sobre B, pero del mismo modo, esta persona que les voy a llamar B va a ejercer una fuerza sobre A. ¿Qué nos dice la tercera ley de Newton? Nos dice que la fuerza que A ejerce sobre B es la misma que B ejerce sobre A en magnitud, pero en sentido contrario. Entonces aquí viene una parte que vale la pena aclarar. Parecería que estas fuerzas se equilibran. Como hablábamos arriba de la fuerza neta y todo lo demás, son las mismas en magnitud, pero en sentido contrario. ¿La fuerza neta es igual a cero o no es igual a cero? Profe, no se equilibran porque se están dando en cuerpos distintos. Exactamente. Esto ocurre en cuerpos distintos. Claro, no se equilibran las fuerzas. Cuando nosotros hablábamos de la fuerza neta, nosotros hablábamos en un mismo cuerpo, no hablábamos en cuerpos distintos. Estas son las fuerzas con las que nosotros vamos a trabajar este semestre. El peso, la normal, la tensión, la fuerza elástica, la fuerza gravitatoria, etcétera, etcétera. Vamos a verles y analizarles a todas una por una. Supongamos que nosotros tenemos una pelotita. Esa pelotita está cayendo hacia el suelo. Precisamente una de las fuerzas que produce ese movimiento es el peso, que se define el producto de la masa de ese cuerpo por la gravedad. Por ejemplo, en estos dos cuerpos que nosotros tenemos acá al lado, le vamos a dibujar también el peso. El peso va a estar apuntando siempre hacia abajo. Y miren en este que está sobre un plano inclinado, también va a estar apuntando hacia abajo. Eventualmente nosotros en nuestros ejercicios vamos a hacer esto mismo. Vamos a dibujar las fuerzas que actúan sobre los cuerpos. Me adelanto un poquito. Acuérdense que nosotros habíamos visto que no es tan cierto que un cuerpo cae libremente, sino que va a haber una fuerza de resistencia del aire por su geometría, por su material. ¿Qué es la normal? Es una reacción que ejerce la superficie en contacto con el cuerpo. Siempre es perpendicular a la superficie. Esta es nuestra superficie, fíjense chicos. La normal va a ser una fuerza que ejerce en la superficie de reacción a ese peso. Siempre es perpendicular a la superficie de contacto. Esta en verde de acá es nuestra superficie de contacto. Miren, esto es perpendicular. Entonces esta sería nuestra normal. Nosotros tenemos un cuerpo, por ejemplo, de masa M, que está colgando del techo, por ejemplo. Aquí va a estar nuestro peso. Entonces, de esta tensión, ustedes van a ver cómo se extiende a lo largo de toda esa cuerda o de una cadena, como vamos a ver en algún ejercicio. Estos son los eslabones. Ese cuerpo está sobre una mesa. Esta cadena obviamente también va a tener un peso. Le voy a llamar M sub 2. Va a ser el peso de nuestra cadena. Nuestro cuerpo va a tener un peso. Le voy a llamar M sub 1. Aquí nosotros vamos a tener la tensión, miren, de la cadena. Esta es la tensión de la cadena y aquí también vamos a tener la tensión de la cadena. Esta es otra de las fuerzas que nosotros vamos a utilizar. Y como ustedes conocen bien, también hay una fuerza de rozamiento. Esa es la fuerza que aparece entre dos superficies de contacto. Voy a poner con verde a las fuerzas de las que yo hablo en esos titulitos, ¿ya? Ahí está la normal con verde, el peso con verde y la tensión con verde. Pero voy a aprovechar para graficar el resto de fuerzas que vamos a ir viendo. Por ejemplo, nosotros podemos aplicarle sobre este bloque una fuerza para jalarle hacia la derecha. O esto le podemos jalar para arriba igual para subirle al objeto. Entre dos superficies de contacto aparece también una fuerza que se llama el rozamiento, que obviamente depende de los materiales de la superficie de contacto.
Este bloque puede ser de madera, el piso también de madera, muy posiblemente la resistencia va a ser poca. Pero si este bloque es de madera y esto es de cemento así bien feo, ¿no es cierto? La resistencia va a ser mayor y la fuerza que nosotros tengamos que aplicar también para que el cuerpo se empiece a mover. Miren, la fuerza de rozamiento va a estar en dirección contraria al movimiento. Si el peso de esta cadena es lo suficientemente grande, se va a empezar a mover así, opuesto al movimiento, va a aparecer aquí una fuerza de rozamiento. Y aquí vamos a analizar tres casos. Vamos a analizar el caso en el que nuestro cuerpo se encuentra en reposo, el caso en el que nuestro cuerpo está en un estado que se conoce como de movimiento inminente, y aquí el caso cuando ya está en movimiento. En todos estos casos nosotros vamos a aplicar una cierta fuerza y opuesta va a estar esta fuerza de rozamiento. Es exactamente lo que yo les mostré en esta simulación. Yo puedo aplicar una fuerza. Ahí dice 121 newtons, pero miren lo que dice la fuerza de rozamiento, también 121 newtons. Nosotros podemos tener este caso donde podemos aplicar una fuerza sobre nuestro cuerpo y puede haber una fuerza de rozamiento, pero el cuerpo se encuentra en reposo. ¿Por qué se encuentra en reposo? Porque la fuerza neta que actúa sobre ese cuerpo es cero. Es decir, que la fuerza que nosotros estamos aplicando se va a equilibrar con la fuerza de rozamiento. Por otro lado, nosotros podemos aumentar la magnitud de esta fuerza. A ver, primero que nada, esta le voy a llamar F sub 1. Miren lo que yo voy a hacer, chicos. Le voy a aumentar la magnitud. Si el cuerpo se encuentra en un estado de movimiento inminente, entonces nuestra fuerza de rozamiento, como vamos a ver en una gráfica más abajo, se va a llamar fuerza de rozamiento estático máximo. Y en este caso es simplemente igual a el coeficiente de rozamiento estático por la normal. Está a punto de moverse el cuerpo. Miren en la simulación. Yo voy a seguir aplicando la fuerza y puedo aplicar y va a haber un punto en que esté en un estado de movimiento inminente. Está a punto de moverse, miren. En ese caso, como vamos a ver ahorita, la fuerza de rozamiento alcanza un valor máximo. Pero después, ¿qué va a pasar? Le voy a aumentar esto un poquito más, miren. Generalmente el valor de esta fuerza para ponerle en el cuerpo al movimiento es más grande del valor de la fuerza para tenerle al cuerpo en movimiento. Esta es la fuerza F sub 2. Pero para mantenerle en movimiento, ya después nosotros solo vamos a necesitar esto. Esto solo nos sirve para romper esa inercia. Y a esta generalmente se le conoce como la fuerza de rozamiento cinético. ¿Por qué cinético? Porque está en movimiento. Y como ustedes deben saber, la fuerza de rozamiento cinético es igual al coeficiente de rozamiento cinético por la normal. Este coeficiente de rozamiento depende obviamente del material de las superficies en contacto, como ya les dije arriba. Entonces acá abajo nosotros vamos a hacer una gráfica precisamente de la fuerza de rozamiento en función de la fuerza aplicada. Vamos a diferenciar dos fases. Cuando nuestro cuerpo se encuentra en reposo y después cuando nuestro cuerpo se encuentra en movimiento. Mientras mayor sea la fuerza que nosotros aplicamos, mayor va a ser la resistencia. Nosotros vamos a seguir aplicando nuestra fuerza. La fuerza va a ser igual al rozamiento hasta que llegue a este punto. Aquí es donde alcanza precisamente este valor máximo, que nosotros le llamamos de arriba la fuerza de rozamiento estático máximo. Miren lo que va a pasar después. Este es un punto para el cual nosotros estamos aplicando la fuerza F1. Para este valor de fuerza F1, nosotros vamos a tener su correspondiente fuerza de rozamiento. Cuando nosotros aplicamos esta fuerza más grande F2, a ese valor le corresponde nuestra fuerza de rozamiento estático máximo. Una vez superado ese valor, vamos a aplicar la fuerza F3 y que corresponde a la fuerza de rozamiento cinético.
¿Con qué otro tipo de fuerzas nosotros vamos a trabajar? Como yo ya les mencioné arriba, ¿no es cierto? Como ya medio vimos cuando yo les mostré este video, no es verdad, no es cierto, un cuerpo cae libremente. Además, va a existir una fuerza de resistencia. Generalmente, esta fuerza de resistencia del aire depende de la velocidad. Es una función de la velocidad de nuestro cuerpo. Además, nosotros tenemos una fuerza elástica. Por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos aquí una pared, conectada a esta pared, nosotros tenemos un resorte, colocado un cuerpo. Sobre ese cuerpo nosotros podemos aplicar una fuerza. Por acción de esa fuerza, ahora se ha movido un poco hacia la derecha. Ustedes van a observar, va a aparecer una fuerza que se va a oponer precisamente a lo que nosotros estamos haciendo, a la fuerza que nosotros estamos aplicando. ¿Sí o no? Sí han de haber jugado alguna vez con una resorte y le han estirado así, ¿no es cierto? Ustedes van a sentir como en el un extremo va a aparecer una fuerza que le va a tratar de volver al resorte a su estado original. Por eso es que a la fuerza elástica es un tipo de fuerza restauradora. Es la que trata de regresarle al resorte a su estado original. Y seguramente ustedes recuerdan o han de haber visto esta expresión, menos K por X. ¿Qué es X? X es esta distancia que nosotros le hemos desplazado a nuestro cuerpo, que se le conoce como la elongación. Y esta K es constante elástica. Y además, a esta que le acabo de escribir arriba es la ley de Hooke. Entonces mi pregunta es esta, chicos. ¿Qué dice la ley de Hooke? Mientras más nosotros le estiremos a nuestro resorte, va a ser mayor la magnitud de la fuerza para tratar de regresar a su posición de equilibrio. Si ustedes le estiran un poquito, van a sentir en sus dedos una fuerza pequeña. ¿Qué tan grande va a ser esa fuerza? Va a depender de qué tanto nosotros le estiremos al resorte. Y eso sería todo, chicos.